Bien chicos, bienvenidos a este nuevo video explicativo del tema, del primer tema del curso de álgebra de esta unidad número 3. ¿Sí? El tema es división algebraica. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a hacer divisiones con monomios y polinomios. En la unidad anterior hemos aprendido a sumar monomios, polinomios, restar monomios, polinomios y multiplicar monomios y polinomios. Vamos ahora aquí en este capítulo a aprender a dividir monomios y polinomios, ¿ya? Y en todas las operaciones con monomios y polinomios son muy parecidas, ¿no? Todas las operaciones son muy parecidas a las operaciones de los números, ¿ya? En el caso de la división de monomios o polinomios, o también conocida como división algebraica, también es muy parecida a la operación con los números, ¿no? Por lo tanto, pues los términos de la división de monomios y polinomios son los mismos que los términos de la división de números naturales, ¿no? Va a haber un dividendo, va a haber un divisor, va a haber un cociente y va a haber un residuo, ¿ya? Pero en este caso, tanto el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo van a ser polinomios o monomios, ¿ya? Muy bien, entonces, en toda división algebraica, pues hay un polinomio dividendo, D mayúscula, significa polinomio dividendo, y hay un polinomio divisor, D minúscula de divisor, ¿ya? Entonces, en toda división tenemos los polinomios dividendo y divisor, ¿sí? Me van a dar la división de estos dos polinomios, me van a dar como resultado los polinomios cocientes y residuo, ¿ya? Entonces, en este caso, pues acá estamos verificando los cuatro términos que les acabo de mencionar, ¿no? En toda división algebraica, dado un polinomio dividendo y un polinomio divisor, van a existir un polinomio cociente y un polinomio residuo. ¿Y qué se cumple siempre en toda división? ¿Sí? En toda división, hasta en una división algebraica, se cumple que el divisor por el cociente más el residuo me da igual al dividendo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo con una división de números para que ustedes se acuerden, ¿sí? Cuando en primaria nos enseñaron la división, teníamos que siempre hacer una comprobación de nuestra división, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comprobábamos la división? Multiplicando el divisor por el cociente y sumándolo al residuo, y si me salía igual al dividendo, entonces quería decir que mi división estaba bien hecha, ¿no? Por ejemplo, 8 entre 3. 8 viene a ser el dividendo, 3 viene a ser el divisor, acá el cociente sería 2, y el residuo sería 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo compruebo que mi división está bien hecha? Pues si yo multiplico 3 el divisor por el cociente, o sea 3 por 2, y le sumo el residuo 2, 3 por 2, 6 más 2, 8. ¿Sí? Si ese resultado es igual al dividendo, entonces quería decir que mi división estaba bien hecha. Entonces de ahí sale esta propiedad, ¿no? Que el dividendo siempre tiene que ser igual al divisor por el cociente más el residuo. Eso en el caso de números, ¿no? De números naturales o de números enteros. En el caso de monomios y polinomios se cumple lo mismo, ¿ya? Se va a cumplir lo mismo, que el polinomio divisor por el polinomio cociente más el polinomio residuo me va a dar como resultado el polinomio dividendo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Tengo aquí, vamos a dividir, por ejemplo, A más B. Vamos a dividir un ejemplo ahora aquí. Por ejemplo, sea mi dividendo x cuadrado más 2x más 1. Y sea mi polinomio divisor x más 1. ¿Correcto? Entonces, si yo hago esta división, x cuadrado más 2x más 1 sobre x más 1, ¿ya? Este es un producto notable, ¿sí? Este es un producto notable que resulta de hacer el binomio al cuadrado. Si ustedes recuerdan acá, productos notables, binomio al cuadrado dice primer término al cuadrado más el doble del primer término más el segundo término al cuadrado. O sea, todo esto, x cuadrado más 2x más 1 es como
fuera x más 1 al cuadrado sobre x más 1. Y x más 1 al cuadrado es x más 1 por x más 1. Entre x más 1. Acá se va a ir estos dos y me va a quedar x más 1. Este es mi cociente. Este es mi polinomio cociente. ¿Ya? Y aquí tengo una división exacta, por lo tanto quiere decir que mi residuo es 0. Entonces, si yo aplico esta propiedad, el dividendo, ¿sí? X cuadrado más 2x más 1, tiene que ser igual al divisor, que era x más 1, por el polinomio cociente, que salió x más 1, más el residuo, que es 0. ¿Sí? Todo esto tiene que salirme esto. A ver, vamos a comprobar. X más 1 por x más 1, x por x, x al cuadrado. X por 1, x. 1 por x, x. Y 1 por 1, 1. Más 0. Entonces aquí tengo que x cuadrado más 2x más 1 es igual a esto. A ver, acá x cuadrado se copia igual, esto se reduce. Y efectivamente se cumple, ¿eh? Salen iguales, ¿verdad? Salió igual. ¿Sí? Entonces, lo mismo que hicimos con los números, se cumple que el divisor por el cociente más el residuo me sale el dividendo, lo mismo se cumple para una división algebraica, ¿sí? El polinomio divisor por el polinomio cociente más el residuo siempre me da el polinomio dividendo, ¿ya? Esto siempre se va a cumplir también como para divisiones algebraicas, ¿ya? Entonces, muy bien, eso ténganlo siempre presente porque cuando ustedes hagan una división, ¿ya? Tiene que hacer su comprobación, ¿verdad? Porque por ahí puede ser que nos equivoquemos o nos confundamos en algún número, en algún paso. Entonces siempre al terminar una división tengo que hacer mi comprobación utilizando esta propiedad, ¿ya? Muy bien. ¿Sí? Entonces recordemos que D mayúscula entre paréntesis X significa polinomio dividendo, D minúscula, acá debería ser D minúscula, ¿no? D minúscula entre paréntesis X significa polinomio divisor, Q entre paréntesis X significa cociente y R entre paréntesis X significa residuo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más se debe cumplir en una división algebraica? Que siempre el grado del residuo, del polinomio residuo, tiene que ser menor al grado del polinomio divisor, ¿sí? Esto también es igual que en una división de números naturales. Siempre en una división de números naturales se cumple que el residuo siempre es menor que el divisor, ¿sí? Siempre, en cualquier división de números naturales, el residuo siempre es menor que el divisor. En una división algebraica también se va a cumplir lo mismo. Pero en este caso yo no puedo decir que el residuo es menor que el divisor, ¿no? Porque como son monomios, son polinomios, aquí vamos a hablar de grados. El grado del residuo tiene que ser menor que el grado del divisor. Si no se cumple eso, si yo hago una división y el grado del residuo me sale mayor que el grado del divisor, mi división está mal hecha. Eso también sirve como una manera de comprobación, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces en una división algebraica vamos a ver división de monomios con monomios, de polinomios con polinomios, de polinomios con monomios. Va a haber varios casos, ¿ya? Se van a presentar varios casos en una división algebraica. Vamos a ver este primer caso, ¿ya? Cuando tengamos que dividir un polinomio entre un monomio, ¿sí? Recordemos que un polinomio es una expresión algebraica que tiene que puede tener uno o más términos algebraicos, ¿ya? Entonces, a ver, para dividir, dice, un polinomio entre un monomio, ¿cómo se procede a realizar? Se procede, dice, a dividir cada uno de los términos del polinomio, ¿sí?, separadamente entre el monomio que es el divisor, ¿ya? Y se suma algebraicamente cada uno de estos términos, es decir, aplicando la propiedad distributiva de la división. Por ejemplo, ¿no? Dice acá, tengo A más B más C entre M. Entonces acá tengo un polinomio de 3 términos entre este monomio. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Me dice, tengo que dividir cada uno de los términos. O sea, este término del polinomio entre el monomio. A entre M, ¿ya? Pero separadamente. Entonces lo separamos. A sobre M lo separamos. Más este segundo término del polinomio entre M. Separado más este tercer término del polinomio entre M, ¿ya?
Así es como vamos a dividir un polinomio entre un monomio. Por ejemplo, ¿no? Dice 5x a la 4 menos x al cubo más 3x entre x. Aquí tengo la división de un polinomio entre un monomio. Este polinomio tiene 3 términos, entonces lo voy a separar en la suma de estos 3 términos. Y cada término divide al monomio divisor, ¿no? Lo de arriba es el dividendo y lo de abajo es el divisor, no se olvide. Entonces vamos a dividir 5x a la 4 entre x. Como acá es menos, lo separamos con menos. El siguiente será el segundo término entre x, x al cubo entre x. Luego sigue más. Este tercer término entre x, ¿no? 3x entre x. ¿Ya? Entonces ya quedó separado en la división de cada término del polinomio entre el monomio. Y luego hacemos pues la simplificación, ¿no? Aquí yo tengo una división de potencias de igual base, ¿ya? Entonces ahí tengo una división de monomios y para dividir monomios tengo que aplicar la propiedad de la división de potencias de igual base, ¿ya? Acá tenemos una división, una división de monomios, ¿sí? Porque en este caso x a la 4 y x son monomios iguales. Entonces, ¿cómo voy a proceder a hacer esta división? Voy a aplicar la propiedad de la división, ¿sí?, de bases iguales. ¿En qué consistía esa propiedad de la división de bases iguales, de las potencias de bases iguales? ¿Sí? Me decía que si yo tengo que dividir, por ejemplo aquí, ¿no? X a la 4 entre X, ¿sí? La propiedad de la división de potencias de igual base me dice que es misma base, X, elevada a la resta de los exponentes. Acá el X no tiene exponentes, se entiende que es 1, ¿verdad? Entonces va a ser X a la 4 menos 1, X al cubo. Entonces X a la 4 entre X es X al cubo. Entonces tengo que dividir las variables iguales con las variables iguales para poder aplicar la propiedad de la división de bases iguales y voy a dividir los coeficientes entre los coeficientes. Aquí dividiría 5 entre 1, ¿sí? 5 entre 1, 5. Entonces todo esto, este resultado, 5x a la 4 entre x es igual a 5x al cubo. ¿Ah? Muy bien. Como acá es menos, entonces por eso acá es menos, ¿no? Hemos separado, recuerden que estamos separando, porque para dividir un polinomio entre un monomio, tengo que separar los términos del polinomio entre los términos del monomio, ¿ya? Pero los signos se respetan, se mantienen. Acá menos, acá también menos, acá más, aquí también más, ¿ya? Ahora vamos a hacer la otra división, ¿sí? Aquí el coeficiente es 1 y acá es 1. Entonces, dividimos coeficiente con coeficiente, 1 entre 1, 1, ¿ya? Y dividimos las letras iguales entre las letras iguales, x al cubo entre x. Para hacer esta división, la propiedad, ¿no?, de la división de bases iguales, misma base elevado a la resta de los exponentes, x al cuadrado. Por eso es x al cuadrado, ¿sí? Entonces, todo este resultado me salió así. Y vamos con la siguiente división. Vamos a dividir los coeficientes entre los coeficientes, 3 entre 1, 3, y x entre x se va, ¿no? Entonces me quedaría más 3. Entonces toda esta división resultó 5x al cubo menos x cuadrado más 3. Y esto tendría que, paso siguiente, tendría que reducir, ¿ya? Pero en este caso queda ahí porque ninguno de los términos son semejantes, ¿ya? Entonces, es así como se divide un polinomio entre un monomio. Separamos los términos del polinomio, ¿ya?, dividiendo al monomio, ¿sí? O sea, el monomio viene a ser el divisor y el polinomio viene a ser el dividendo. Entonces, cada término del dividendo lo voy a separar y cada término se va a dividir obviamente con el divisor, ¿no? Es como que lo separo en una suma o resta de fracciones homogéneas, ¿no? Mismo denominador, ¿ya?
Muy bien, vamos a ver ejemplitos acá, ¿ya? Ejemplos para que después ustedes hagan sus ejercicios. ¿Qué nos dice aquí? Divide 12x a la 4y al cubo más 18x cuadrado y a la 5 menos 9x cuadrado y al cuadrado, todo entre 3x y al cuadrado. Entonces aquí tengo, el de arriba es mi dividendo y el de abajo es mi divisor. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un polinomio entre un monomio, ¿no? Porque arriba el dividendo tiene más de un término, es un polinomio, y abajo tiene un solo término, es un monomio. Entonces aquí vamos a separar, ¿no? Vamos a separar cada término del dividendo, ¿sí? Entre el divisor. Entonces empezamos este primer término, 12x a la 4y al cubo, entre el monomio divisor, que es 3x al cuadrado. ¿Qué signo le voy a poner? El que me dice acá, ¿no? Más. Y separado, ahora voy a poner el segundo término, que era 18x cuadrado y a la 5, entre el monomio, ¿no? Entre el mismo monomio, entre el mismo divisor. Luego acá dice menos, entonces menos el tercer término, 9x cuadrado y al cuadrado, entre el mismo divisor. Estamos separando, ¿sí?, la división de cada término del polinomio entre el monomio. Y procedemos a hacer la división. ¿Cómo voy a dividir aquí? Cada término vamos a dividir. Entonces se divide primero coeficientes con coeficientes, ¿no? 12 entre 3, 4. Y luego variables iguales con variables iguales. Entonces voy a dividir x a la 4 entre x. Ahí aplicamos la propiedad de la división de bases iguales, misma base, x, elevado a la resta de los exponentes. Acá se entiende que el exponente es 1, 4 menos 1, 3. X al cubo. Y ahora vamos a hacer los y entre los y. Y al cubo entre y al cuadrado, división de bases iguales, misma base y restamos. 3 menos 2, 1. Ya el exponente 1 no se coloca. Más, ahora vamos a hacer las divisiones de este segundo término. Primero coeficientes, 18 entre 3, 6. Ahora variables iguales con variables iguales. X cuadrado con X, misma base, y resto los exponentes. 2 menos 1, 1. Y ahora los Y con los Y. Y a la 5 entre Y al cuadrado, misma base Y, 5 menos 2, 3. Menos. Ahora coeficiente con coeficiente, 9 entre 3, 3. X al cuadrado entre X, misma base, elevado a la resta, 2 menos 1, 1. Y Y al cuadrado con Y al cuadrado se va. Quedó así entonces, 4x cubo más 6xy al cubo más 6xy al cubo menos 3x. Paso siguiente sería reducir, pero ninguno de estos tres términos son semejantes y queda ahí. ¿Ya? Bien, segundo ejemplo. ¿Ya? En el segundo ejemplo también vemos acá que tenemos una división de un polinomio entre un monomio, ¿verdad? Arriba es el polinomio dividendo, ¿sí? El de acá es el polinomio dividendo, y abajo es el monomio divisor. Entonces tenemos acá una división de un polinomio entre un monomio. Entonces, ¿cómo se procede a resolver? Se separan los términos del dividendo, cada uno entre el divisor, entre el monomio divisor. Entonces sería así, este primer término que es 1/4 x a la 5 por y al cuadrado, entre el monomio divisor, que es 1/2 x y al cuadrado. ¿Sí? Estos signos se respetan, si acá dice más, le ponemos más, se separan con los mismos signos, entonces luego haría otra división, ¿no? Aquí separaría este segundo término, que es 2/3 x al cuadrado y al cubo, nuevamente, entre el monomio divisor. Y finalmente separamos este tercer término, que es 3/4 x a la 4 y al cubo, entre el mismo monomio divisor. Y procedemos a hacer las divisiones, ¿no? Coeficientes con coeficientes primero, entonces vamos a poner 1/4 entre 1/2 por variables iguales entre variables iguales, o sea, x a la 5 entre x. Y esto es misma base elevado a la resta de los exponentes. Lo mismo con las y, ¿no?
y al cuadrado entre y al cuadrado. Bueno, aquí puedo hacer la división de potencias de igual base, pero como son iguales, de frente los simplifico y se van. Más, bajamos el más, dividimos coeficiente con coeficiente, 2/3 entre 1/2. Y ahora las x con las x cuadrado entre x, misma base, x elevado a la resta de su exponente. Igual con las y al cubo con y al cuadrado, misma base y elevado a la resta de sus exponentes, baja el menos. Dividimos coeficientes, 3/4 entre 1/2, ahora las x con las x, misma base x elevado a la resta de sus exponentes, y al cubo con y también misma base elevado a la resta de sus exponentes. ¿Ya? Entonces, a ver acá, vamos a dividir los coeficientes. Aquí tengo una división de fracciones y la vamos a hacer utilizando el método de la oreja. Producto de los extremos, 1 por 2, 2, sobre producto de los medios, 4 por 1, 4. Acá 5 menos 1 es 4, entonces x a la 4. 2/4 por x a la 4, más, aquí igual, método de la orejita, producto de los extremos, 2 por 2, 4, sobre producto de los medios, 3 por 1, 3, x a la 2 menos 1 es 1, exponente 1 ya no se pone, y aquí también y a la 1 y el exponente 1 no se pone, menos. Aquí, método de la orejita, producto de los extremos sobre producto de los medios, 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, x al 4 menos 1, 3, y y a la 1. ¿Ya? Bien, aquí yo observo que estos coeficientes de acá todavía se pueden seguir simplificando, entonces sacamos mitad 1, mitad 2, quedaría 1/2 por x a la 4, más el 4/3 no se puede simplificar, se queda igual, más 4/3 de xy, menos el 6 y el 4 si se puede simplificar, mitad 3, mitad 2, sería 3/2 x cubo y. El paso siguiente sería reducir, pero como ninguno de estos tres términos son semejantes, queda ahí. Entonces el resultado de la división es 1/2 x a la 4 más 4/3 xy menos 3/2 x. Ahora sí, chicos, ahora sí les toca a ustedes aplicar lo comprendido. Resuelvan las siguientes preguntas. Ya saben que antes de pasar a la siguiente diapositiva, tengan el ejercicio resuelto con la respuesta hallada, porque les va a quedar solamente muy poco tiempo para marcar la respuesta correcta. Recuerden que tienen que copiar en el cuaderno y que van a salir a la pizarra a exponer. Ustedes pueden.